Ya ingresé, si quieres, permíteme un segundo, revisamos. El instalador está acá en la carpeta de Aspen. Ta, tará, y nos hacía falta como tal la instalación del simulador, entonces pongámoslo de una vez. Ah, bueno, pero él te botó un error, ¿sí o no? Sí, señor. Me dijiste que te generó un error y que te dijo como que algún archivo estaba correcto y yo te había dicho que eso era de unas carpetas o de unos archivos. Aquí yo tengo el aviso y déjame mirar a ver qué fue el problema. Eso está ubicado en la C, usuario de estos, maestría, Aspen 10, E10, aquí en el, no, está, Aspen ISIS, Aspen One, Process HISIS, Process HISIS, HISIS Cap. Bueno, aquí me están proyectando, pero pues ya les proyecto para que puedan ver. Acá, ¿listo? Esta es la... No, es claro, se fue a la otra pantalla. Permíteme un segundo. Ah, ¿qué pasó? Algo pasó. Ya. Mm, ya, aquí está. Esta sesión la voy a dejar acá a este lado. Permíteme solo me organizo. Y listo. Y entonces aquí, permíteme aquí en el aula de clase, esta de acá, ya. Entonces, fíjate que él botó un archivo, un error con el archivo HiSysCap, tal cosa, algo así. Voy a buscarlo a ver si es que de pronto se extrajo mal. Yo creo que eso fue HISIS. Vamos a buscarlo. Tin, 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 tin. Por acá debe estar. Ah, ya, mira lo que pasó. Lo que pasa es que estos archivos quedaron como clonados, ¿sí ves? Con otro nombre, ¿sí? No hay continuidad, entonces cuando el instalador lo carga, él bota el error de que no, ¿sí ves? Como que, pero son el mismo archivo. Entonces hay algo raro ahí y es que no deja O sea, se precisamente. está haciendo copia del archivo. Sí, se está clonando el mismo archivo, entonces cuando él va y lo busca al hacer la instalación, pues no aparece. Y entonces, pues por eso falla, ¿sí? Entonces, por eso porque él te dejó instalar Aspen Plus normal, ¿sí o no? El que te dio problemas fue HiSys. Ujú. Sí, entonces mira, parece que es eso. Ven, revisamos a ver si no hay ningún otro clonado Pero, repetido. ¿dónde me sale el Aspen? ¿O usted Ya, ya ya. se dio? No, el Aspen ya quedó instalado. En la foto que tú me enviaste, dice que Aspen Plus ya quedó instalado. Lo que pasa es que hace falta HiSys. Y ahí, de ahí en adelante no te dejó trabajar. ¿Sí? Eh, pero entonces ven, miramos entonces si con eso la instalación funciona. Instalar, aceptar los términos, siguiente. ¿Sí ves? Mira, Plus ya está instalado, entonces por eso no te lo deja instalar. Listo. Voy a colocar los otros tres que teníamos y voy a colocar en la sección de siguiente, pues que haga la instalación de la HISIS. Vamos a ver si él te permite pasar de ese pedazo, o sea, si te permite calcular esa especificación que hacía falta. ¿Vale? Pero creo que no debería tardar tanto, porque pues si llegó hasta allá es porque no debe haber ningún Y ya inconveniente. usted cerró todo lo que yo tenía ahí. Sí, ya todo está cerrado. Ah, bueno. Todo está cerrado, todo, creo que está todo disponible ahí ya, directamente. Entonces esperemos un momentico que cargue el- la licencia, para poder cargar la licencia y poder hacer la instalación. A ver quién más está por acá en la charla. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, profe. Bien, muy bien. Aquí. Acabo de ver también tu mensajito, es que me cogieron las dos preciso en la cocina, entonces me demoré. Pero sí me gustaría, pues, mirar a ver qué inconveniente tuviste o qué más pasó, ¿no? Dices que no se Eh, pudo resolver la licencia de HISIS, pero que Aspen sí te quedó instalado bien. sí, déjeme ver, estoy abriendo Highsy para ver, Listo, porque ya miramos, ¿vale? mm, Estoy aquí en el de Elena tratando de configurarle el simulador. Em, José Luis, ¿cómo te ha ido? Luis Miguel, buenas noches, ¿cómo vas? Buenas noches a todos, saludos, muy bien, buenas este noches. profesor.
¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Cómo está todo? ¿Cómo les fue con la instalación? Bueno, logré instalar el simulador. Ahí al inicio me dio problema el Windows Defender, como usted había dicho, porque no me lo dejaba suspender. Pues Ok, me tocó instalar un nuevo antivirus y bueno, suspender ese nuevo antivirus para poder generar las licencias. ok, buena estrategia, pero funcionó, ¿sí? Sí, sí, Perfecto, excelente, ¿sí? Genial. Y entonces, bueno, y ya con eso quedó instalado, entonces. correcto, correcto. Bueno, Ya pude ver que Aspen Plus y HYSYS abren normalmente. bien, genial, estupendo. O sea, no te sale error de licencia ni error de algún error relacionado, ¿no? O sea, No, genial, listo. Ya con eso yo creo que podemos entonces también trabajar en tu caso. Luis, Ah, profe, ya me abrió. ya, bueno, digamos que fue un golpe de Sí, suerte también, que sí, pero sí. a veces es que el simulador se pone temperamental, él tiene también sus días de no Ah, querer trabajar, entonces hay que decirle quién es el que manda, ok. uno es el que quiere que... Cuando lo pone, cuando dice, bueno, va el profesor Víctor Roa a verificar, ya él funciona. Él se asusta. No, no, no hay problema. O sea, si sucede nuevamente, entonces la solución es volver a cargar las licencias, como se decía en el video, borrar toda la carga de licencias, volverlas a cargar y en el peor de los casos hacer varios intentos de la apertura de HYSYS. Eventualmente, si las licencias están cargadas, él tiene que abrir. ¿Listo? Sí. Entonces, Bueno, usted sabe que yo tuve el inconveniente y activé fueron las licencias de la carpeta de leak. sí, No, pero recuerda que esas licencias se tienen que cargar cada vez que tú enciendas el equipo. Tienes que verificar que las licencias estén activadas en el programita del Sentinel. Si no lo ah, verificas, ya. puede que ahorita te esté funcionando, pero cuando apagues y vayas a trabajar, no sé, mañana, el viernes, la otra semana, pues ya no te funcione. Entonces tienes que entrar nuevamente a revisar. ¿Sí? ¿Listo? Ya. Entonces, digamos, yo en este momento, el día de hoy, no he trabajado en ASP en este momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es que pues tengo acá mi link, observen, y yo lo primero que hago antes de entrar al simulador por primera vez en el día es venir y mirar acá si yo tengo las licencias disponibles, ¿sí? Si las tengo disponibles, mire, yo entro directo y sin ningún problema. Pero si saliera que no están activas o ahorita al abrir el Aspen me genera un error, pues entonces lo que tengo que hacer es venirme a este programa otra vez, borrarlas todas, entonces le hace aquí en Remove All para que borre todas y volverlas a cargar, ¿listo? Entonces yo lo que Ya. hago es que, por ejemplo, para remover las licencias, mira, ahí funcionó y sin ningún problema. Ahí abrió HYSYS y está abriendo, no, abrió Plus y ya debe estar abriendo HYSYS. Bueno, ahora tengo otro problema. Ahora primero abrí Vale. HYSYS. Ahora abriendo Plus me sale el error. Bueno, entonces, si te saliera el error, mira, por ejemplo, en este momento, HYSYS ahí ya quedó abierto. Si te sale el error en Plus, tú puedes cerrar el error y él te va a pedir reintentar, ¿sí? Entonces, quiere reintentar y si tú le dices que no, él te cierra todo el programa. Si le dices que sí, él lo carga, ¿sí? ¿Listo? Dice, todas las licencias han... Sí, bota un aviso que dice como que todas las licencias están ocupadas o no están Ajá, disponibles. están en uso. Ese, Ajá. Exacto, ese es el típico error de licenciamiento, pues digamos, no oficial del simulador, ¿sí? Cuando tú Ujú. tienes licencia oficial, como por ejemplo la que tiene la universidad, pues ese error no pasa, ¿sí? Ah, Entonces, ok. Entonces le por dice e- cerrar y aquí dice sí, o sea, fail lo to cierras y lo check. vuelves y lo intentas, y ya, ¿sí? Y Bueno. eventualmente si la licencia está cargada, pues debería entrar en algún momento, en el segundo, en el tercer intento seguramente, ¿sí? Ah, ok. Mira que ya después de que me cargó por primera vez, el simulador ya me abre todas las instancias que yo necesite, ¿sí? Si yo hago dos, tres, cuatro ventanas de HYSYS, pues me las va a abrir, ¿sí? Entonces digamos que también es eso. Pero bueno, me alegra que ya, bueno, Ana ya la tenga, Elena pues ya ahí también está prácticamente listo, lista el instalador, José Luis ya también, Luis Miguel, ¿cómo vas? ¿Se has podido? sí, le comenté que Ah, ya sí, estaba perdóname, listo. perdóname, estoy confundido. José Luis también ya me dijo
que todo estaba bien, ¿verdad? Profe, no me abre. A ver, Ya lo hice 3. dale ahí cerrar un momento, Ana, dale reintentar, retry. Dale otra vez. Mira, ahí entró. ¿Ves? Ah, que yo le daba en cancelar. No, porque si le das cancelar se cierra, le das reintentar. O sea, no te Ok. sales, mira, si tú das ahí el nuevo, él entra, ¿sí? Él funciona. ¿Listo? Entonces, por ese lado, pues genial. ¿Listo? Bien. Cristian, ¿cómo vas? Buenas noches. Bueno, Cristian creo que no me escucha. Espero que también haya podido resolver el problema del simulador sin ningún inconveniente. Gracias, profe. Con todo el gusto. Cualquier cosa que surja en cuanto a a la apertura del programa en estas sesiones, no duden en comentarme, ¿sí? Yo, pues claramente les dejaré eso, pues les dejaré el espacio para que ustedes carguen las licencias y revisen, ¿sí? Si hay algún inconveniente ya más grande, pues me avisen, ¿sí? Bien, como lo prometido es deuda, yo les había comentado el día lunes, que fue la última vez que nos reunimos, que ustedes querían hacer un ejercicio como complementario sobre DWSIM, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a hacerlo, ¿listo? Lo voy a proyectar y como ya sabemos dónde están las cosas en el simulador, vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿listo? Digamos que Ok. ese ejercicio nos va a permitir soltar la mano, practicar y saber dónde están las cosas. Entonces vamos a abrir el simulador rápidamente, permítanme un segundo. ¿Ustedes están viendo cuál pantalla? ¿La pantalla donde está el Aspen Plus o la pantalla donde está la conversación? Creo que ustedes están viendo la del Aspen, ¿no? No, déjame ver. Sí, pero Ah, que no, Ahora mismo ningún. en este momento ninguna. Ya, listo, permíteme. Gracias. Sí, es que ese es el dilema de las dos pantallas, que uno no sabe dónde van. Listo. Entonces, ahí ustedes deberían estar viendo la pantalla de el escritorio ahí. Listo. Vamos aquí al DWSIM. pero, profe, a mí se me está trabando, pero me imagino que será por la instalación del programa. Sí, Sí. yo te recomiendo, Elena, que pues bueno, no sé, es que tú tienes la llamada, tienes la instalación, muéstrame la instalación aquí un momentico. Ah, no, pero tampoco está tan trabado. Tienes que tenerle un poquito de paciencia. Yo voy a tratar de ir con un ritmo suave para que pues no tengas ningún inconveniente, ¿listo? Para el problema Y si hablo el WC, no se trabará más. No, no Cierra, creo. cierra Aspen y cierra Heisen. Si lo No, pero tienes es que abierto. ella está instalando, entonces no puede cerrar. Ah, ok. Bueno, igual yo Dale, puedo ver la grabación después. La idea es que vaya despacio y cositas. listo. Dale, perfecto. No, igual yo creo que puedes porque el DWSIM no consume tanta RAM. Ahí lo que te está consumiendo más RAM es la llamada. Ah, Entonces, no, pues yo creería que no habría inconveniente. Inténtalo y si no te funciona, pues me avisas y igual yo te dejo disponible la grabación. Bien. Bueno, los demás entonces tienen el área de trabajo de DWSIM, tienen, nuevamente ya sabemos dónde colocar un nuevo escenario. Vamos a colocar acá un nuevo caso, un archivito nuevo. Pueden también donde dice Process Modeling crear uno nuevo. Y tienen el área de trabajo. Listo, yo voy a abrir, permítanme un segundo, yo voy a abrir un momentico aquí las carpetas Profe, donde espera un está. momentico porque yo abrí y me salen las simulaciones que guardé. Eh, sí, claro. ¿En qué? ¿En DWC? Ajá. Bueno, vamos a crear una nueva. Vamos a crear una nueva. Entonces, cuando tú abres el programa, él te dice crear una nueva o cargar una previa. Entonces tú cargas un No lo caso en es. blanco nuevo. Sí, o sea, vamos desde Perfecto. cero. Mira, Process Modeling, le das aquí donde dice Create New. ¿Sí? Si Perfecto. tienes uno anterior, aquí tienes la lista de antiguos, de archivos previos. Entonces, pues, nosotros hicimos Ajá. una simulación Sí. chiquita, hoy vamos a hacer una más grande. Entonces, bueno, vamos a un caso nuevo. Vamos a utilizar este sistema, ya les muestro el sistema. Permítanme un segundo. Este sistema yo lo estuve revisando por acá. Eh, tarara, espérenme. Vamos a usar. Ya.
Listo. Ahí. Bueno, espérame, aquí cambiamos. Este es nuestro sistema, ¿listo? Ahí ustedes deberían poder visualizarlo, ¿sí? ¿Me confirman? Sí. Tenemos una síntesis de metanol por hidrogenación de dióxido de carbono, ¿listo? Y vamos a hacer el acondicionamiento de materias primas en la sección del cuadrado de color verde, ¿sí? Con todos esos equipos. Vamos a hacer también una sección de reacción y de recirculación de reactantes. Entonces les voy a explicar cómo recircular. Ya hicimos un ejemplo sencillo también de recirculación, pero vamos a hacerlo ahí. Y este tiene dos. Y esta sección de purificación y de separación. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de este sistema? Separar en la torre metanol. Obtener metanol de nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, para hacer este diagrama previamente, alguien hizo un diseño conceptual del proceso, encontró qué componentes, cuál era la ruta química más apropiada para producir metanol, encontró varias alternativas y hizo toda la parte del diseño conceptual. Nosotros vamos a partir de ese diseño conceptual con este diagrama y vamos a resolver el diagrama, que es el problema operativo, ¿listo? O sea, la parte propia de simulación, ¿listo? Entonces, esto sería la segunda etapa posterior a un previo diseño conceptual para este sistema. Entonces, los invito a todos y a todas de que, por favor, ingresen estos componentes en el simulador, ¿listo? Entonces, recordemos, tenemos metanol, agua, hidrógeno, dióxido de carbono, monóxido, nitrógeno, oxígeno y argón. Entonces, voy a dejar aquí disponible esto un momento. Voy a dejar la lista por acá, a ver si de pronto se puede visualizar bien acá. Por favor, me indican si. Espérate un momento, vamos a... Listo. Aquí se alcanza a ver los componentes, ¿no? Los voy a dejar en un mensaje en el chat de la conversación para que ustedes los tengan. ¿Listo? Nuestros componentes van a ser los siguientes. A ver si me deja copiarlos. Uy, me salieron muy grandes. ¿Listo? Metanol. Listo, No, usted está metanol. grabando la clase. Sí, ya la estoy grabando. ¿Listo? Ok. Entonces, el modelo termodinámico que vamos a utilizar es Penn-Robinson. Entonces, Penn-Robinson lo vamos a utilizar en el sistema, en el equilibrio líquido-vapor. Vamos a utilizar la ecuación de estado de Penn-Robinson. Entonces, vamos a hacer la lista de componentes. Como mencionamos la vez pasada, pues la idea es que ustedes busquen los componentes. Entonces, usted va haciendo la lista poco a poco, ¿sí? Ya previamente entramos a esta parte, sabemos cómo hacerlo. Buscamos los Profe, componentes en inglés. una preguntita. Lo que Buscamos pasa es que las fórmulas. al momento de yo ingresar, yo cerré esta ventanita y me abrió fue la página en blanco. O sea, yo ahora mismo estoy colocando los componentes, Estás pero acá. exacto, me fui a setting, Ajá. exacto, me fui a setting y ahí estoy colocando los componentes. También es Luego, válido. ¿y cómo hago ahora para colocar el modelo termodinámico? Aquí donde dice Thermodynamics. Así Perfecto. buscas el modelo. Gracias. Listo, Vale. eso está en settings. ¿Listo? No hay ningún Muy bien. inconveniente. Todo eso está ahí. Bueno, vamos a buscar entonces los componentes. Voy a buscar metanol. Entonces, metanol. Tengo que buscar también el agua. Recordemos que si la lista está en blanco, pues en el buscador, pues él me va a colocar los componentes. Voy a buscar también el hidrógeno, el oxígeno, bueno, el dióxido de carbono. Listo. El dióxido de carbono, el monóxido, el nitrógeno. El nitrógeno, mire que está en la mezcla aire, pero yo les recomiendo que utilicen más bien nitrógeno, oxígeno y argón. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar nitrógeno, oxígeno y argón. ¿Listo? Entonces, para ello, busquemos argón. Argón. En inglés, argón, pues se mantiene igual. Listo. Cuando ustedes quiten aquí la lista, deberían tener los 2, 4, 6, 7 componentes. Mírenlos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, sí, 8 componentes. Entonces debería tener esos componentes. Ustedes especifican entonces el modelo termodinámico. Entonces recordemos el modelo termodinámico que vamos a utilizar es Penn-Robinson. Entonces ustedes pueden ya sea en el asistente colocar Penn-Robinson o adicionar en esta parte del setting el modelo de Penn-Robinson, ¿sí? Entonces él ya queda aquí adicionado.
Después de eso, ya quedaría todo listo, ¿sí? Entonces voy a cerrar. Al cerrar, entonces pues ya tengo el área de trabajo. Yo puedo ir haciendo la construcción de todo el diagrama, ¿listo? Recordemos que para ello entonces necesitaré ir teniendo las especificaciones de entrada. Entonces para que nos rinda, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo les voy a ir mostrando secciones de la simulación hecha pedazo a pedazo, ¿listo? Para que ustedes puedan ir revisando las condiciones y me van preguntando si surgen algunos inconvenientes. Ya sabemos cómo colocar las corrientes sobre los equipos y ya sabemos también cómo calcular sobre un equipo cualquiera las corrientes de energía, ¿listo? Entonces con el diagrama podremos hacer fácilmente ese ejemplo, ¿listo? La idea es que por lo menos, si no alcanzamos hoy en esta sesión de tutoría, por lo menos logremos hacer esta parte hasta el acondicionamiento. Si lo alcanzamos, que sería lo ideal, pues poder hacer la parte de la reacción y la separación. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo les voy proyectando, entonces permítanme aquí un momentico. Yo acá tengo la primera simulación. ¿Listo? Entonces, permítanme, aquí ya la estoy abriendo. ¿Listo? Es el mismo sistema, claramente lo que estoy haciendo es, pues, por simplicidad, pues proyectándoles acá. Este es el esquema. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Una condición de alimentación inicial de dióxido de carbono, ¿listo? Entonces, el dióxido de carbono en la corriente 1 la voy a dejar especificada. Tiene una temperatura de 41.6 grados Celsius, una presión de 1.01325 bares, un flujo másico, que lo voy a indicar con la letra F, ¿listo? De 300 kilogramos por hora, ¿listo? Y, Profe, disculpe, ¿y esas condiciones por qué no las colocó en una tablita o algo? Porque bueno, no, pues si quieren las podemos generar en una tablita, podemos exportar la tablita. Si quieren exportamos la tablita, aquí las ponemos, mira. Vamos a colocarlas acá. Seleccionar todos los objetos, vamos a poner aquí las propiedades por defecto y listo. Aquí tenemos la tablita, ¿listo? Okay. Yo lo decía era precisamente para que ustedes pudieran ir sabiendo cuáles eran las condiciones de entrada de nuestro problema, ¿sí? Porque aquí él nos va a desplegar todo, ¿listo? Entonces, por eso lo que pasa es que como no voy al ritmo de usted, voy un poquito más atrasada, entonces... tranquila Ana Milena, tranquila que aquí cualquier pregunta es válida, ¿listo? Eso lo comentamos desde el comienzo, no hay ningún problema. Voy a colocar entonces solamente la especificación de la corriente de entrada, yo se las voy a dejar visualizada, ustedes van colocando las corrientes, miren aquí las condiciones. Voy a ver si puedo hacer un poquito más despacio, ¿listo? Aquí nos interesa una corriente inicial, a ver si de pronto... ¿Ustedes ven ahí o les queda muy pequeño? Muy pequeño. ¿Aquí se ve bien? Un poco mejor, allí está mejor. Ahí está bien, perfecto, gracias. ¿Listo? Voy a especificar acá cuáles son las condiciones que vamos a definir en la simulación. Flujo másico, temperatura, presión y las composiciones, ¿listo? Entonces, aquí él me indica que también tiene las fases, pero ¿dónde están las fases? A ver. Profe, yo intento cambiar la temperatura y colocarla en grados centígrados a cambiar el sistema de unidad y no me deja. ¿Qué te sale? Kelvin, la tengo en Kelvin. Listo, entonces te vas nuevamente al settings. En el settings te va a sacar pues, el área de trabajo, sistema de unidades. Recordemos que él va a tener unas por defecto. Tú puedes crear unas nuevas a partir del sistema internacional. Tú debes tener en este momento que un sistema de unidades por defecto. Si ese sistema es por defecto, mira que él no te lo deja cambiar. ¿Listo? Ajá. Entonces tú lo que vas a hacer es clonarlo, hacer un clon, ¿listo? Creando uno nuevo, o puedes llamar uno desde cero, creas uno nuevo y dices mi sistema de unidades, ¿listo? Voy a poner acá guiones al piso para que no tenga inconvenientes. Y entonces aquí tú defines, bueno, la temperatura en Celsius, la presión estaba en bares, el flujo estaba en kilogramos por hora, ¿listo? Y las composiciones, bueno, listo. Crear y adicionar. Entonces mira que cuando él crea y adiciona, tú llamas tu sistema de unidades. Y ahí ya te va a quedar en el sistema cuando vayas a escribir las condiciones de operación en la corriente, ¿sí ves? Ok, la presión y el flujo másico en kilogramos por hora.
Exactamente. Esta mole fraction no la tienen que especificar. Ay, permíteme que aquí hace falta algo. Falta el... A ver, el default. Pero necesito las composiciones. Las composiciones. Molar fraction. Listo. Entonces, vamos a buscar las fracciones molares. Bueno, las fracciones molares, para no enredarnos, se las voy a dejar visualizadas acá, en el área de aquí de las condiciones. ¿Listo? Las dejo con la lupita para que ustedes puedan colocarlas. Necesitaremos solamente la de la 1, porque aquí sí me tocaría ponerme a buscar todas las especificaciones de flujo, en todas. Entonces, pues sí sería bastante largo y dispendioso. De las condiciones extensivas del sistema, pues necesitaremos solo definir temperatura, presión y flujo. Entonces, por favor, levanten la manito cuando tengan la temperatura de la corriente, la presión y el flujo. Para las corrientes de... La corriente de inicial S1, pues vamos a colocar las especificaciones de las composiciones que estoy dejando en pantalla en este momento. Estas de acá. ¿Listo? El flujo másico, ¿cuánto es? ¿1000 qué? El flujo másico, colóquenlo como 300 kilogramos por hora, es más sencillo. Ok. Metanol. Cuando ya tengan las condiciones de entrada de los componentes, entonces ustedes deben indicar la cantidad, ¿sí?, de todos los componentes, la temperatura, la presión y el flujo máximo. No me deja configurar las fracciones molares. Entonces, para cambiar las fracciones molares, primero, no te las va a cambiar si tú estás en la pestaña de resultados, tienes que estar en la pestaña de input. Segundo, tienes que decirle que quieres editarlas, ¿listo? Entonces tú empiezas, le das doble clic y él te va a permitir cambiarlas, ¿listo? Él va a llevar la suma acá, ¿listo? Entonces tienes que revisar que estés en la sección de resultados. De input data, perdón, de okay. input, sí, en los parámetros de entrada. Se coloca coma, ¿verdad? Sí, con coma como, vale, como unidad, como qué, como símbolo decimal, ¿listo? Con coma. Y yo no lo puedo borrar todas, no, se tienen que cambiar. Claro, tienes que cambiarlas todas, aunque tú podrías seleccionarlas todas y ponerle clear, y él las borra todas. Eso es lo que estaba pensando. Exacto, entonces puedes hacerlo por ahí, ¿listo? La idea es que vayan colocando, por favor, levanten la manito cuando tengan ya las corrientes con las composiciones iniciales. Ay, ahora se borraron todas. ¿El flujo volumétrico de cuánto es, profesor? Son 300 kilogramos por hora. 300 kilogramos por hora. ¿Listo? Bueno, temperatura, entonces les recuerdo para la temperatura, aquí la dejo aquí al ladito, es 41.6 y la presión es 1.01325 bares, ¿listo? O sea, condición atmosférica. Sí, o sea, usted podría poner una atmósfera y también estaría bien. ¿Todos tienen ya las composiciones? Listo. Perfecto. Voy a dejar el recorte de las composiciones en el chat. ¿Listo? Las estoy colocando en el chat. Esa es la información de la corriente 1, que debería estar ya calculada. Deberían ustedes correr la simulación y debería salir de color azul. ¿Listo? ¿Todo les sale así?
No me... Yo le cambié el nombre a la corriente, ahora no me lo toman. No me cambia el nombre. Ah, ya lo cambió. Es de paciencia, tranquila, eso es de paciencia, eso, pues Y la idea es... ahora, ay no, ¿qué pasó aquí? Se borraron las composiciones. Yo acabo de dejar las composiciones en el chat, entonces ahí ustedes pueden replicar las composiciones también, ¿listo? Ahí están. Esas Ay, son fracciones molares. Hay que tener una cuestión importante y es que si usted no le coloca aceptar los cambios, él se las va a borrar cuando las corra. Entonces tienes que forzarle a aceptar los cambios. O sea, tú escribes todos los componentes, le pones ay, cambios. Si sí, no lo hiciste, no baila. lo hice. Diste ahí, te toca volverlo a hacer. ¿Listo? Bueno. Ay, Entonces profe. la primera corriente todo les debería calcular. ¿Listo? Ahora, para el primer equipo es un compresor. Entonces, el compresor, recordemos, necesita una corriente de energía de salida. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es calcular cuánto es el calor que necesitamos, bueno, que necesitamos, o más bien, cuánto es la cantidad de energía que requerimos en ese compresor adicionar para comprimir el gas, ¿sí? Entonces, para ello lo que vamos a hacer es que cargamos un compresor que están ubicados, aquí ustedes saben, manipuladores de presión, lo podemos cargar como un compresor, lo conectamos y le colocamos una corriente de energía. A la corriente de energía le vamos a especificar nada, o sea, esa está con nada, ¿listo? Tranquilos por ahí que esa no tiene nada de información. Colocan la corriente de energía, colocan la presión de salida, ¿sí? La presión de salida en el sistema es de 3 bares, o sea, estábamos pasando de 1 bar a 3, ¿listo? O sea que estamos presionando, ¿listo? Eficiencia diabática el 75%. Observe que usted, la eficiencia es un factor, un parámetro para indicar qué tan eficiente o qué tan apropiado, qué tan, desde el punto de vista termodinámico, se alcanza el objetivo de compresión, ¿sí? Entonces, en la realidad, usted va a observar que pues, la compresión le va a llegar a 3, pero realmente ese equipo pues, va a estar sujeto a una eficiencia desde el punto de vista pues operativo como tal. Entonces ese valor es típico de un catálogo. Normalmente la eficiencia de un compresor está entre 60 y 75 más o menos. Entonces es un valor pues estimado, ¿sí? Si usted Profe, coloca el compresor, el revísate que yo intercambiador de calor, la corriente de calor y la presión de salida, debería calcularle junto con la eficiencia diabática. Sí, Ana Milena, cuéntame. otra vez tengo el mismo problema de la vez pasada, ¿Qué que me sucede? calcula, o sea, yo coloco las condiciones y se cambian. Muéstrame, por favor. A ver, Un ¿qué momento. sucede? Bien. Ya, ok. Céntralo, listo, ya. A ver, Me coloca revisa. aquí 41,6 y 3000. No, son 300. Eso, 300. Quedaste con los 3600 del Ajá. ejercicio anterior. Dale enter. Coge el cambio. Listo. Ah, Dale enter. Ya, ay, profe, qué pena. tranquila. Dale correr a ver si te genera resultados. Enciende el No, carro y ponlo a correr. no, No, ya. no lo has puesto a correr. Ponlo a correr. Soluciona el solver. No, no lo apagues. O sea, solo ponlo a correr. Dale. Ah, sí. Y ahí está. ¿Sí? Lo que pasa es que estaba apagado el carro. Entonces, pues claro, no va a calcular. ¿Sí? Pero, ¿y entonces qué pasa? ¿Por qué se cambian? No entiendo. A ver, lo que pasa es que lo que veo yo que te está pasando es que cuando tú colocas la composición o la presión, el flujo y lo colocas con el simulador apagado, pues obviamente él no te carga el cambio, ¿sí? Pero es mejor que tú vayas apagando e iniciándolo de forma de que vayas guardando, ¿sí? A veces puede pasar que tú escribes los 300, por ejemplo, tú escribes acá 300 y de pronto vas a otra pestaña, pero no le das el enter para que él coja el cambio. Entonces, como no lo coge, pues no te queda almacenado en la variable y por lo tanto, cuando lo calcule, él te calcula otra cosa. ¿Sí? Entonces, digamos, en ese caso, me intenta otra vez. ¿Sí ves? Ahí está. ¿Sí?
Yo creo que es una cuestión como de verificar que las condiciones, cuando tú colocas el dato, le pongas el enter para ver si él coge el valor. Mira en composiciones a ver si él te cambió las composiciones. ¿Sí? No, ya porque yo guardé los cambios. Recomendación, guarda. Vas guardando por equipo y vas llevando un antecedente. Esa es la idea. ¿Listo? Lo que pasa es que cuando yo empecé, esto estaba prendido y yo lo apagué. Entonces, ¿cómo Ajá. debería yo empezar? ¿Apagado o prendido? Puedes utilizarlo apagado. Lo que va a pasar es que cuando tú enciendas el simulador, pues él va a inicializar la corriente, le va a dar valores iniciales. Entonces él te lo puede cambiar. Si tú lo enciendes y lo pones a correr, él precozmente te podrá cambiar los valores. Entonces ahí digamos que la recomendación sería apagado para colocar las especificaciones, encender la simulación y correrla cada vez que vayas a hacer un nuevo bloque. ¿Sí ves? O sea, el simulador está apagado. Tú colocas los datos en la corriente, lo enciendes y le das correr. ¿Te da los resultados? Sí, continúas. Si no, entonces apagas el simulador, corriges los datos y luego vuelves y enciendes y corres. ¿Listo? Digamos que sería como el paso a paso, ¿vale? Bueno, está bien. ¿Clara ahí, Ana? Lo único que no entiendo es por qué él hace lo que yo no le digo. Hay que tenerle paciencia y prácticas. No te preocupes, esas cosas son... A ver, por ejemplo, ahí la temperatura te cambió. Mira a ver que la temperatura debería ser 41.6. Entonces... Es que sí, o sea, cuando yo lo coloco, está bien. El problema es cuando yo enciendo a correr la simulación, ya se cambia todo. No entiendo por qué. Ok. Entonces no la apagues. Mira, a ver, intenta con el siguiente equipo a ver si cambiándolo. A ver, pásame otra vez ahí el acceso, por favor. No la apagues y haz el cambio. ¿Listo? Ponle ahí los 41.6. Bórralo. Listo, dale ahí 41.6. Dale Enter. Listo, dale Enter, que coja el cambio. Listo, ahí ya cogió el cambio. Ponlo a correr. Aquí. Sí. Ah, ya. ¿Sabes qué hago yo? Lo que pasa es que yo copio el 41,6 y me paso a la otra celda y no le doy enter. Eso es lo que está pasando. Entonces él no te está almacenando el valor en la corriente. Entonces va a tocar, yo no sé si ustedes han visto, hay un botón enter por ahí que se ha hecho muy famoso, ya les muestro. Mercado Libre. Enter gigante. Es un enter gigante. Este va a tocar que Ana se lo compre porque creo que va a ser muy útil para cuando ella simule. Un enter gigante lo conectas y le das enter cada vez que vayas a poner una especificación. ¿Listo? ¿Vale? Okay. Listo. Ahora Pero sí entonces ya corrió. sabes qué es. ¿Listo? Dale a ver y vamos mirando. Si Sí, hay algo... ya corrió. Perfecto. Entonces todos deben tener ya un compresor colocado después de la corriente C1 y van a colocar entonces la corriente de energía, una eficiencia diabática. Entonces yo les voy colocando en el chat las especificaciones que ustedes tienen que colocar. Entonces la presión de la salida de 3 bares y la eficiencia es del 75%, ¿listo? Entonces, esas son las especificaciones que necesita el compresor. Permíteme un momento para ir proyectándoles y les voy indicando también, ¿vale? Aquí ustedes están viendo mi pantalla. Cuando ustedes colocan la corriente de energía, ya corriendo de la simulación les debería poder calcular la corriente C2. Verifiquen que la corriente C2 esté dando resultados, ¿listo? Como la corriente C2 ha sido totalmente calculada gracias al cambio por la compresión, entonces ustedes van a colocar un intercambiador de calor. El intercambiador de calor está acá, en intercambiadores, Heat Exchanger. Usted coloca el intercambiador de calor, vamos a definirle que la caída de presión sobre el intercambiador es cero. Eso en la realidad no es cierto. En la realidad usted tiene que hacer un cálculo de la caída de presión a lo largo del intercambiador, pero este intercambiador lo que está haciendo es un cálculo corto, un cálculo inicial para la transferencia de calor. Entonces lo que vamos a definirle a ese intercambiador de tipo Heat Exchanger, ¿listo? Es lo siguiente, Heat Exchanger HE001. Le vamos a definir una salida, una caída de presión 0
en la corriente caliente y en la corriente fría. ¿Listo? Vamos a definirle también el coeficiente global de transferencia de calor. Lo vamos a definir como 1000 watts por metro cuadrado por Kelvin. Y el área de transferencia. ¿Listo? Ahí se los dejo especificados en el chat. Para hacer la transferencia necesitaremos un fluido de servicio que va a ser agua, ¿listo? Entonces las condiciones del agua son, ¿listo? Las condiciones del agua de enfriamiento son las siguientes, a la entrada, ¿no? Entonces será la temperatura de 35 grados Celsius, la presión de una atmósfera, 1.01325 bares, el flujo másico lo vamos a definir en 3600 kilogramos por hora y la composición pues va a ser con agua pura. ¿Listo? O sea que la composición molar debe ser igual a 1. ¿Listo? Entonces, con esas especificaciones ese intercambiador debería calcular. ¿Por qué? Porque ese intercambiador va a tener nuevamente pues un fluido de servicio, va a tener las condiciones del fluido de servicio y va a poder calcular la expresión Q es igual al coeficiente global de transferencia de calor multiplicado por el área del equipo multiplicado por la media logarítmica. ¿Recuerdan que esa media logarítmica es un logaritmo de unas restas y eso viene relacionado con el modelo de transferencia, cómo estamos evaluando con puntos terminales? Ese modelo pues tiene ese parámetro y para eso él lo calcula. Mira que aquí él te lo genera, te genera el resultado y la media logarítmica calculada. La media logarítmica, recordemos que es función de las temperaturas de entrada y salida del equipo. Entonces usted puede ver ahí el valor de la media logarítmica. ¿Listo? Puede ver la máxima transferencia de calor que puede tener y pues puede observar que estamos asumiendo que el modelo de transferencia no tiene pérdidas con el ambiente. Si las tuviera, pues esta eficiencia térmica se caería un poco, ¿listo? Pero pues como no sabemos cuánto es la pérdida con el ambiente, pues las dejamos como cero, ¿listo? Entonces la idea sería que ustedes vayan corriendo el equipo. El segundo equipo son las mismas especificaciones, mírenlas ahí están indicadas, ¿listo? Entonces, por favor, me levantan la manito cuando tengan calculado hasta la corriente S3, que corresponde a la salida del intercambiador de calor. ¿Listo? Si hay dudas, no duden en levantar la manito o en comentar, habilitar el micrófono. Observe que ustedes, por ejemplo, pueden tener una cuestión muy curiosa y es que para un mismo equipo pueden tener más de un modelo matemático. Por ejemplo, ese intercambiador de calor que usted está haciendo acá, ¿qué está haciendo? Está enfriando, está calentando. Revisemos, 158 ingresa y sale a 34, está enfriando. O sea, usted podría colocar un cooler, pero el cooler, mire, si usted jala un cooler al área de trabajo, se va a dar cuenta que el cooler tiene un modelo de cálculo con la expresión Q es igual a el flujo másico multiplicado por el Cp de la sustancia multiplicado por el delta de temperatura. Entonces es otro modelo totalmente diferente. Entonces, estos intercambiadores son meramente termodinámicos. Ellos te hacen la transferencia de calor cuando tú conoces el valor de las temperaturas y no conoces información sobre el fluido de servicio. Heat exchanger, que es el intercambiador de tubos y coraza como lo conocemos típicamente, pues necesitas las dos corrientes de entrada y las dos corrientes de salida y poner los dos fluidos en contacto para hacer la transferencia de calor. Entonces, eso puede pasar
Por ejemplo, en reactores tenemos muchos modelos de reactores, en columnas tenemos muchos modelos de columnas. El fenómeno es el mismo, la operación del modelo matemático es diferente de acuerdo al fin que tenga dicho modelo, ¿listo? Que era básicamente lo que hablábamos nosotros en la magistral cuando comentábamos sobre el problema del reactor de flujo pistón. Teníamos varios escenarios de modelos diferentes que podríamos aplicar, ¿listo? ¿Cómo van? Por favor me indican, levantan la manito, si han logrado llegar a la corriente S3. Si Bueno, hay algún... profe, me van comentando también. estoy... sí, voy por ahí, estoy en el intercambiador de calor, pero agregando las corrientes y todo Exacto, lo que dale, excelente. Recordemos que ustedes pueden hacer una carga de las corrientes de forma mucho más rápida si ustedes tienen aquí donde dice crear y conectar. Entonces ya ustedes van aprendiendo tips o estrategias de convergencia rápida del diagrama, ¿listo? Entonces van creando sus corrientes y luego se dedican a cambiarle los rótulos, si quieren, ¿sí? O si quieren nada más poner los nombres, pero pues lo importante ahí es que los equipos y las corrientes tengan una forma clara o un rótulo que te permita identificar a qué corresponde esa operación unitaria que tienes ahí, ¿listo? Entonces, yo les recomiendo que rotulen, pero eso come tiempo, entonces, por ahora ustedes pueden hacer eso y después ponerse a rotular. Creo que les voy a dejar la grabación también de esta sesión junto con el video del paso a paso de la resolución de este diagrama. ¿Listo? Para que ustedes puedan replicarlo también. Como ejercicio, sino como modo de práctica, para que agilicen también. Luis Miguel, cuéntame. La energía en el compresor, ¿de cuánto es? Ese parámetro lo establecimos ya. La energía del compresor es un parámetro que él calcula de acuerdo con la energía que termodinámicamente él requiera para hacer el cambio de presión. Como dijimos que sobre el equipo, pues lo que está sucediendo, sobre este equipo, perdón, sobre este equipo la presión estaba en una atmósfera y va a pasar a 3 atmósferas, bueno, de 1 bar a 3 bares, pues entonces termodinámicamente hablando eso va a requerir un ingreso de energía al sistema para comprimir ese gas. Piensa en el sistema, en el pistón émbolo, ¿listo? Tienes el gas, esa energía que tú requieres para imprimirle al gas una presión, pues es la que él va a calcular, ¿listo? Pero no tienes que especificársela directamente, él debería permitírtela calcular, ¿sí? Pero este valor originalmente antes de correr el simulador no debería tener ningún valor. Él lo va a calcular en función de la presión que le des de descarga, ¿listo? Profe, una preguntita. Sí, claro. ¿Esas especificaciones del intercambiador de calor, usted las colocó o ya las arrojó el sistema inmediatamente? No, estas son calculadas. Las que están... Exactamente. Porque, o sea, yo no las coloqué, sino que el sistema solo las calculó. Yo solamente coloqué las corrientes, puse las condiciones y él mismo corrió. Ok, perfecto, sí. Pero pues digamos que la idea es que ustedes vayan verificando también esas cosas, porque miren que los intercambiadores de calor tienen un intercambiador genérico. Lo que está cambiando acá son los flujos, ¿sí? Este ejercicio, la idea era precisamente que pues nos enfrentáramos al hecho de ir armando el diagrama. Claramente, en un experimento, en un ejercicio real, pues todas esas variables estarán sujetas a revisión de acuerdo con lo que esté sucediendo en el experimento, ¿sí? En tu planta química. ¿Listo? Pero pues la idea es precisamente eso, soltar la manito y poder agilizar también la evaluación de los diagramas. Observemos que entonces tenemos una segunda etapa de compresión. La compresión la vamos a hacer igual que la primera, pero ahora vamos a pasar de 3 bares a 8.8. ¿Listo? Con la misma eficiencia. Entonces el compresor 2, compresor K002, lo vamos a especificar a una presión 8.8 y una eficiencia diabática del 75%. ¿Listo? Entonces ahí vamos mirando pues la siguiente etapa del proceso, ¿sí? ¿Listo? El otro intercambiador, mismas condiciones del intercambiador anterior como comentaba Ana, mismas condiciones de flujo de corriente de servicio, o sea que nuevamente es agua pura a 35 grados, una atmósfera y 3600, ¿listo? Digamos que la idea es precisamente lo que les digo, tratar de practicar y de agilizar la operación del diagrama.
¿Listo? Siguiente, entonces voy a colocar acá intercambiador 002, mismas condiciones del HE001. ¿Listo? El fluido de servicio CW2IN tiene las mismas condiciones de la corriente CW1IN. ¿Listo? Entonces, de esa forma, la idea es que pues practiquemos. ¿Listo? El compresor 3, entonces, estábamos en 8.8 bares, vamos a subir eso a 26 bares. ¿Listo? Entonces, el compresor 3 lo haremos igual. ¿Listo? Bueno, compresor 3, K003, va a tener una presión a la salida de 26.3 bares, una eficiencia diabática de 75%. ¿Listo? Entonces, nuevamente, condición del intercambiador de salida número 3, mismas condiciones del 2, que son las mismas condiciones del 1. O sea, estamos trabajando los intercambiadores iguales. En la realidad hay que hacer un diseño detallado sobre las condiciones de cada uno, porque claramente la transferencia de calor va a ser diferencia, va a cambiar. ¿Listo? Entonces, digamos que, por simplicidad estamos evaluando esas mismas condiciones, ¿vale? Entonces, ese intercambiador va a tener nuevamente un fluido de servicio 3, ¿listo? A 35, una atmósfera y 3600 con agua pura, ¿listo? Entonces, nuevamente tendremos eso, ¿listo? El intercambiador número 3 va a tener las mismas condiciones del intercambiador 1. El fluido de servicio a la entrada 3 va a tener las mismas condiciones del fluido de servicio 1. ¿Listo? Y finalmente, entonces tendremos el último compresor. Observen que la condición de la corriente 8 es la condición de la corriente del reactor. Si usted va acá, mire que esto entra en un mezclador y entra al reactor. O sea, aquí por fin ya condicionamos la temperatura y la presión a las condiciones de reacción. ¿Listo? Entonces, pues bueno, entonces en este caso hacemos el incremento de presión. Miremos a ver en qué presión estamos. Entonces, el compresor número 4 tendrá a una presión un poco más alta, 78 bares, ¿listo? Compresor 4 y una eficiencia del 75%. Entonces, observen que el paso a paso nos va indicando cómo resolver el problema, ¿listo? Es la idea. La idea es precisamente construir el bloque, irlo revisando. Yo les recomiendo que vayan guardando por bloque o por sección, ¿listo? Digamos que sería lo ideal. Observen que en el diagrama, pues si usted pone a correr el diagrama, en la información, recordemos, usted puede ver cuánto tiempo tarda en correr. Si usted pone Sol Flow Sheet, mire que él se demorará un poquito, ¿listo? Le va a poner a correr todo. Se tardó un segundo, no alcanzó ni a titilar, entonces ya está disponible los resultados, ¿vale? Esa es la idea de ese primer esquema. Las condiciones las tienen también en el chat. Si les hace falta alguna condición, me preguntan, o si tienen algún error. La idea es practicar, digamos que practicar la operabilidad del software, ¿listo? Digamos que el diseño pues va a ser parte pues de la construcción del diagrama y la evaluación pues de las condiciones, pues de acuerdo con pues cálculos de ingeniería, ¿sí? Entonces la idea de esto es practicar este primer diagrama. En este diagrama estamos pasando de una condición de 41 grados y una atmósfera a una condición de 152 grados y 78 bares. O sea, estamos pasando a alta presión, estamos haciendo un tren de compresión, ¿listo? En esos 6 equipos, ¿vale? Esa era la idea, que practicáramos un ejercicio sencillo. ¿Listo? Por favor, entonces, me indican cuando tengan esa especificación definida. ¿Listo? La idea es que puedan ir practicando. ¿Alguna pregunta sobre la operación? No, que no pregunto, sino que voy poco a poco. Voy con la Sí, corriente 4. tranquila, no hay ningún problema.
La idea es eso, precisamente no tanto preocuparnos por la evaluación como tal del modelo, sino como por la práctica inicial para poder saber generar ese diagrama de forma más rápida, ¿sí? De forma más clara. ¿Listo? Usted pone el equipo, mira las condiciones y lo corre. Pone la siguiente corriente, el siguiente equipo y lo vuelve y lo corre. Y así, pues, hasta llegar al compresor 4, ¿sí? Usted puede cambiar esa presión de 1 a 78 en un rango de compresores más grande. Y eso le va a permitir, pues, ir haciendo una presión escalonada sobre el gas de forma de que no se le suba tanto la temperatura. Si usted comprimiera, por ejemplo, yo voy a hacer una copia aquí de esta corriente, mientras ustedes hacen el diagrama, voy a copiar esta corriente tal cual estaba acá, voy a copiar estas condiciones. Profe, ¿cuál es el nombre de el intercambiador 2? Es que se ve muy pequeño. ¿Puede Ya, hacer bueno. un zoom, por favor? Sí, claro, claro, claro. A ver, ahí, Sí. voy a poner así. ¿Listo? Es más, voy a ver si aquí, creo que aquí se pueden enviar también recortes en el chat. Voy a enviarles un recorte en el que tengamos la primera sección del diagrama. ¿Listo? A ver, voy a mirar a ver si me permite. No, estos son emoticones. Listo. Si ustedes abren la foto que les acabo de enviar, ustedes pueden ver ahí el diagrama con las corrientes y los nombres. ¿Listo? Entonces ahí los tiene también. ¿Vale? ¿Perfecto? ¿Mejor? Sí. Genial, listo. Yo voy a hacer una compresión de prueba acá mientras ustedes están haciendo ese diagrama. Voy a copiar esta corriente igualita a la corriente de alimentación original. ¿Listo? Y quiero mirar qué pasaría si yo lo comprimo en un solo equipo. A ver qué condiciones tenemos en nuestro compresor a la salida. Listo, a ver, miremos a ver. Voy a poner un único compresor que me lleve esa compresión hasta los 78 bares que necesito y voy a mirar cuánta energía consumo. ¿Listo? Ese compresor, mire, ahí pongo mi sección del compresor, un único compresor, lo voy a llevar a 78 bares. ¿Listo? Entonces miremos a ver qué presión tiene esto. Si observan más o menos las condiciones de presión en la corriente de salida del compresor, del compresor, digamos, alternativo, un único compresor que me haga ese presionamiento completo. Si usted hace el cálculo de los flujos de energía, aquí son 8 kW en el primer compresor y 8 son 16 y 8 más o menos son 24 y otros 8 alrededor son 32 kW con 4 compresores. Si usted utiliza un único compresor para llevar eso de una atmósfera a 78, pues va a necesitar 51, ¿sí ve? Casi el doble, ¿sí? Entonces, en términos de energía es más eficiente repartir la presión de a poco de forma de que se pueda distribuir el incremento de presión desde el punto de vista termodinámico. Si usted hace eso en un solo tirón y comprime todo en un solo equipo, pues primero tiene que buscar el equipo que le permita hacer esa compresión a 78 bares en una sola condición, cosa que pues va a incurrir en costos de material, costo del equipo, va a ser más caro un equipo que comprima 78 veces la condición atmosférica que uno que comprima a 2 o a 3 veces la condición atmosférica. ¿Listo? Es mucho más económico en el equipo como tal. Ahora mire que la temperatura de salida del compresor está en 633 grados en el caso del único compresor, que es muchísimo más caliente que la condición de salida a la que usted trabajó el intercambiador número
el compresor final, ¿sí? Mire que la condición es de 152. Entonces observe que en ese caso lo que usted está haciendo ahí es una mejora en el diseño, pues teniendo un reparto de la presión. Digamos que eso ustedes conocen desde el punto de vista termodinámico, que pues es la mejor alternativa para hacer un incremento de presión para un gas, ¿sí? El efecto de la presión en el gas afecta directamente la temperatura. En el líquido no hay tanto impacto del gas, ¿sí? Entonces, pues no es tan crítico, pero si es una mezcla gaseosa, sí. ¿Listo? Bien. Por favor, en el chat o cuando tengan terminado el diagrama, pueden levantar la manito y pueden decirle si ya lo tienen listo. Profe, Luis Miguel, cuéntame. en la corriente 1 tengo un inconveniente, me aparece inactiva. Entonces Bien, cuando proyectate coloco... y miramos a ver qué sucede, ¿vale? Así aprendemos entre todos. Genial. Digamos que la idea es precisamente eso. Proyectalo, Luis Miguel, y miramos. Yo ya te quité la Ya se pantalla. logra ver. Listo, dale. ¿Qué sucede? Ya se logra ver. Sí, no, ya ahí ya se ve, perfecto. Te sale inactivo y eso es precisamente porque el estatus, el botoncito del chulito está desactivado. Dale arriba, a tu izquierda, dale clic ahí. Si tú le das clic ahí, mira que el recuadro se pone activo. ¿Listo? Ponlo a correr otra vez. Ya, ¿sí ves? Ok, ok. ¿Eso Vale. para qué hace uno el estado inactivo de una corriente o de un equipo? Para hacer un bypass o para ignorarlo, ¿sí? Si yo sé que ese equipo me está dando problemas, pues yo lo ignoro, ¿sí? O si esa corriente sé que no la estoy utilizando en algún momento, yo ignoro y él me deja con el último resultado que calculó, ¿sí? Digamos que esa es la recomendación, pero la realidad es que uno debería tener todo el diagrama con un estatus calculado, ¿listo? No inactivo, ¿vale? Vale, muchísimas Bien, gracias. con todo el gusto, Luis. Bien, vamos muy bien. Mire, Luis ya avanzó ahí bastante en el diagrama. Elena, ¿cómo va la instalación? Estoy mirando acá y parece que ya terminó, ¿no? Bueno, no sé, creo que Elena no está en la... Sí, sí está. Estoy en el computador y parece que ya está funcionando. Por favor, confírmame. Profe, ya le regalé ingresos, sí, le agradezco. Le agradezco porque ahora no sé, o sea, ya se instaló, pero ahora no sé Sí. cómo entrar, no sé, no me sale en el escritorio, me sale, bueno, usted ya se está dando cuenta de lo que me sale en el escritorio. Cuando tú quieres ingresar al programa, entonces vienes aquí a donde dice Aspen. Si es Aspen HYSYS, buscas Aspen HYSYS. Pues Aspen Plus, buscas Aspen Plus. Pero ya está instalado, ya digamos que la instalación está, ¿vale? O sea, chévere, porque pues el software está ya al alcance, ¿sí? Y podemos utilizarlo pues directamente siempre y cuando, como les comentaba al comienzo, las licencias estén activas y estén disponibles. ¿Listo? ¿Y cómo se hace lo de la licencia? O sea, ¿cómo hacer para que la licencia siempre esté activa? Las licencias las tienes que revisar siempre, cada vez que vayas a usar el simulador, la primera vez del día. O sea, si tú hoy enciendes el computador y vas a trabajar con el Aspen, pues lo primero que tú haces es que vas al programita que en el canal, en el video yo les indico, que es donde cargan las licencias, y haces el procedimiento de las licencias. Luego te vas y abres el simulador. Si el simulador te sale así directamente, sin ningún error, todo está bonito, todo está bien. Pero si el simulador te bota el error de advertencia, entonces lo que tú haces es que cierras y vuelves a intentar. Lo intentas un par de veces y ya eventualmente, si las licencias están cargadas, él tendrá que ingresar, ¿sí? Entonces, Listo. ya si la primera vez ya te funciona, ya el resto de las veces te va a abrir sin ningún problema, sin ningún inconveniente, ¿vale? Pero bien, o sea, ya tú ya también tienes el simulador listo. Eso es genial. De esa forma, la próxima semana podremos avanzar con pues, nuestras explicaciones directamente ahí. Genial. Bien. Todos vamos bien acá hasta la etapa final de la corriente.
Por favor, los que están haciendo la simulación a paso también pueden indicarme. Sí, profe, ya voy por el compresor 4. Excelente. Y he aprendido algo, y es que para todo, hoy aprendí que nunca más se me va a olvidar Enter. Enter, sí, por eso el meme del botón Enter enorme, porque a veces uno se le olvida oprimir y el simulador cuando va a calcular, él borra el dato, entonces te quedas tú pues ahí, con otra cosa, ¿sí? Entonces también eso es bueno, eso es una buena costumbre, uno está revisando periódicamente que Claro. todo el cálculo que se está haciendo esté yendo bien, ¿listo? De acuerdo a las condiciones que uno espera sobre el sistema, sobre el diagrama. Entonces eso es bueno, eso uno va aprendiendo así sobre la marcha también. Bueno, entonces... Excelente. Esta es la primera sección de la planta. Si ustedes ya lograron llegar a la corriente CO8, felicitaciones. Tienen una corriente de CO2 acondicionada lo suficiente para ingresarla al reactor. Recordemos que mientras ustedes van terminando ahí, porque tienen las condiciones en el chat, el acondicionamiento del sistema metanol de CO2 hidrógeno, pues es precisamente para las reacciones de producción de metanol. Entonces el metanol se produce por un reactante que es el CO2 que ya acondicionamos, nos hace falta hacer el acondicionamiento del hidrógeno. Entonces para hacer el acondicionamiento del hidrógeno yo voy a cerrar esta simulación y voy a abrir una que tengo con una etapa más adelante. Pero lo vamos a pegar todo allí enseguida. Sí, claro, ustedes siguen en la misma simulación. Yo lo que hice fue que lo hice paso a paso para poder ir mostrando los cambios. ¿Listo? ¿Vale? Mira que es la misma simulación. Voy a proyectarla nuevamente. Mira acá. Esta es la nueva simulación, es la misma. Ustedes tienen hasta acá, hasta esta corriente, S8. ¿Listo? Lo que pasa es que yo cierro, mira, yo lo que pasa es que hago es lo siguiente. Yo cuando hago una simulación muy larga, trato de hacer varias etapas por si hay algún inconveniente, yo arranco en la etapa inmediatamente anterior, ¿listo? Entonces, por ejemplo, la que les mostré ahorita es esta, la 2, ¿listo? Mira que en la 2, pues bueno, ustedes tienen el esquema que les mostré ahorita, ¿sí? Sin el hidrógeno. Pero eso es una cuestión ya, digamos, de gusto. Uno puede ir haciendo varias simulaciones e ir construyendo poco a poco todo el diagrama. ¿Sí? Entonces de esa forma ustedes pueden ir mirando los cambios. Mira, aquí ya es más claro que si la simulación ya está hecha hasta la S8, pues las condiciones que nos hacen falta es el ajuste del hidrógeno. ¿Listo? El ajuste del Profe, hidrógeno. una preguntita. Dime. En todas las corrientes de los intercambiadores de calor, o sea, el agua va a ser agua pura, o sea, quiere decir que en la fracción molar tenemos que colocar 1 en el agua, ¿verdad? 1 en el agua y 0 en el resto, ¿listo? Sí, en todas las corrientes de energía, de alimentación, en la entrada del fluido de servicio, ¿listo? ¿Qué cambios tenemos en este nuevo diagrama? En este nuevo diagrama vamos a condicionar ahora sí los dos componentes, el CO2 y el hidrógeno, y los vamos a mezclar en un tanque de mezclado, en un equipo de mezclado, los vamos a mezclar, los vamos a colocar ahí. Entonces voy a colocar el diagrama actualizado de la sección de la sección de acondicionamiento de materias primas, ¿listo? Ahí está el diagrama, lo acabo de enviar. Usted puede observar que en el diagrama, creo que... Disculpe, profe, qué pena. Las corrientes de los intercambiadores todas van a entrar a 35. O sea, sí. A las mismas condiciones de la corriente, corriente 1. Del primer intercambiador de calor. Sí. En la realidad nosotros sabemos que el fluido de servicio agua-enfriamiento tiende a estar hacia los 20, los 20 y tantos grados, ¿sí? Ajá. Y lo máximo que se lleva es precisamente a 35, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, si tenemos unas condiciones de temperatura mucho más grandes, las torres de enfriamiento para luego acondicionar estos depósitos de agua, pues van a ser más grandes, ¿sí? Va a ser igual el cambio de energía aquí, la transferencia pues realmente no incrementa tanto la temperatura en estas corrientes. Mira que las corrientes de salida están dando alrededor de los 39 o 40 grados. Entonces tampoco es que esté tan lejos del comportamiento, ¿sí? Se incrementa el agua
después de hacer la transferencia de cada uno de esos equipos, alrededor de 3 a 5 grados. Está bien. ¿Listo? Bueno, en el chat yo les acabo de dejar un diagrama actualizado de nuestra sección de proceso. Ustedes pueden observar que yo coloqué nuevos equipos, pero nada raro respecto a lo que pues hemos venido haciendo de compresores y también intercambiadores. Vamos a colocar la corriente de hidrógeno. La corriente de hidrógeno es hidrógeno puro, ¿listo? Yo les voy a colocar las condiciones en una tablita, ¿listo? El hidrógeno. Entonces la corriente S9 es la alimentación del hidrógeno al sistema. ¿Qué condiciones tiene el hidrógeno? Tiene una temperatura de 25 grados, condición atmosférica, una presión de 10.75 bares, un flujo másico de 300 kilogramos por hora y las condiciones del fluido del hidrógeno en términos de las fracciones molares las voy a dejar definidas en una tablita. ¿Listo? El hidrógeno no necesariamente viene puro, viene contaminado con otras cosas, ¿sí? Entonces en esa tablita yo les dejo las cifras significativas y los valores de entrada de eso, ¿sí? El hidrógeno puede venir con trazas de, pues de aire que se haya ingresado o alguna cuestión, entonces eso representa el nitrógeno, el oxígeno y el argón del sistema. Puede traer de pronto algún monóxido y óxido mezclado, ¿sí? Sabemos que el hidrógeno tiene una alta explosividad. Ustedes saben que es difícil manejar el hidrógeno. Entonces normalmente lo que se hace es que se mezcla con otros gases pues para reducir un poquito ese carácter explosivo. Entonces eso es lo que estamos contando ahí. El agua que está en el sistema pues representará una condición de humedad del aire que puede haber ingresado al mismo, y el metanol que se está generando ahí, en términos reales, usted puede ver esto como un cero, ¿sí? Si ve que la composición, la fracción molar es de 6 por 10 a la menos 5, o sea, eso es un cero, es un valor muy pequeño, 0,0000671, es muy pequeño. Entonces, usted puede dejar el 0 o puede colocar ese valor que yo le indiqué de forma de que usted verifique que las composiciones den en total la sumatoria igual a 1 en términos de las fracciones molares. ¿Listo? Entonces puede dejarle los dos valores y no debería darle ningún inconveniente. Usted puede copiar la tablita, copia la tablita del chat, la copia Excel en un momento y las pasa directamente ahí una a otra. Listo. Ese hidrógeno usted lo alimentó a un compresor. Ese compresor le va a llevar eso a los 78 bares. Entonces este compresor K5, ¿sí? 005 va a tener una presión de salida, ¿listo? De 78 bares, una eficiencia diabática de 75 grados, del 75%, similar al compresor 4. Esa corriente de salida pues va a tener nuevamente hidrógeno en su mayor cantidad en S10 con unas trazas y a una condición de 78 bares. ¿Listo? Coloque un mezclador. El mezclador usted lo encuentra aquí en mezcladores. Junta esas dos corrientes y al mezclador lo único que le tiene que indicar es una corriente de salida. ¿Listo? Nada más. ¿Listo? Yo coloqué aquí dos mezcladores. Por ahora no les puedo decir para qué son los dos mezcladores porque pues en la realidad usted podría tener ese mezclado en línea o podría tenerlo en un tanque. Y precisamente porque en este mezclador va a ingresar una corriente de recirculación que viene de una etapa más adelante del proceso. Entonces háganme en este diagrama, por favor, dos mezcladores después de la alimentación del hidrógeno, ponen el compresor, mezclan esa salida con el valor de la corriente S8 y colocan un segundo mezclador. Esto en términos prácticos, tener un mezclador, una corriente de salida y otro mezclador no tiene como mucho sentido en este momento.
Pero cuando veamos la siguiente sección, veremos que ese mezclado realmente lo que está haciendo es esa recirculación. O sea, ahí nos hace falta una corriente, pero aún no la hemos colocado. ¿Listo? Aquí debe venir una corriente adicional. ¿Listo? Pero no la hemos colocado porque esa corriente va a ser calculada por un reciclo. ¿Listo? Entonces, por ahora, llevaríamos así el diagrama. Tal cual está indicado en la segunda foto que viene en el chat. ¿Listo? Entonces voy a darles un espacio un poquito más para que ustedes resuelvan esa parte del diagrama. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces ahí vamos arreglando ese diagrama de a poquitos. Con eso ya tendríamos la corriente S12. La corriente S12 es la que vamos a ingresar al reactor. Entonces, miren, S12 ya es la condición de la mezcla a reaccionar, 78 grados y 220 más o menos grados Celsius. ¿Listo? Bueno, ahorita miraremos cómo se hace el reactor y qué información deberían ustedes especificarle al reactor. Entonces les voy a dar, yo creo que unos 5 minuticos, 3 minuticos, yo creo, terminar esa parte del hidrógeno y me comentan si ya está disponible nuevamente para continuar esa parte. ¿Listo? Elena, estoy mirando la simulación o la conexión de tu computador y el simulador ya está disponible ahí, ya está accediendo. ¿Listo? Hola, Para profe, que sí, profe. Lo que pasa es que como no fui a la par con usted, estoy copiando los comandos para ahora que termine. Tranquila. Igual la grabación la tienes y en el chat Sí, debería sí, salir claro ahí que sí. bien. Eso está ahí bien. El día viernes vamos a hacer una sesión de dudas, ¿listo? Tal cual hemos hecho lunes y miércoles. Y en esas dudas, pues si hace falta preciso detallar alguna cuestión más del DWC, pues haremos pues, más detalle, ¿listo? Pero la idea sería pues avanzar en esta simulación lo más posible, ¿listo? Sí. No sé si les parece oportuno que les envíe la tablita con las especificaciones de alimentación de todo el proceso, de paso, para que ustedes puedan ir adelantando. Me parece bien, ¿Les profe. parece bien? Una pregunta. Dime. Quedó en subir lo de las pautas del trabajo. Sí, No no se las he subido porque pues estaba ahorita con la cuestión de la vacunación entre ayer y hoy, entonces pues digamos que me ha tocado salir varias veces, pero yo ya se las envío. Conjunto con esta grabación y las especificaciones del documento, pues de esta simulación para que de las ustedes puedan alimentaciones. practicar. Sí, de todas las alimentaciones de la planta. Les pongo el diagrama y les muestro eso para que ustedes practiquen. ¿Sí? Esto no es evaluativo. Tranquilos que esto es para que ustedes practiquen, para que se despiece un poquito la mano y se desperece y podamos generar más contenido. ¿Listo? En su proyecto, ahí sí, si usted quiere usar DWSIM, ya tiene experiencia de cómo usar la herramienta y ya puede pensar en hacer el diseño del proceso usando este simulador. ¿Listo? Bien. Hasta acá, pues creo que tendríamos la parte de acondicionamiento de materia prima. Con respecto a los simuladores, ya hemos avanzado en estas 2 sesiones de dudas con la instalación, entonces me parece genial que pues ya hay como la mitad del grupo que tiene ya los 2 simuladores, entonces podremos trabajar sin ningún inconveniente posteriormente. Con respecto a esto, pues bueno, practicaremos un poquito más sobre estas simulaciones, ¿listo? Y bien, podremos hacer la parte reactiva. Yo creo que alcanzamos a hacer la parte reactiva. No sé, chicas, Luis Miguel, ¿qué opina? Si alcanzamos, ¿ustedes cómo van? ¿Ya en qué parte van del diagrama? Yo creo que sí alcanzamos. Genial, entonces intentémoslo y hagamos esa parte del reactor. ¿Les parece? Ana Milena, ¿cómo vas? Bueno, profe, estoy ocupadita con una cosa. Ana, te escucho entrecortado. ¿Qué pasa? Que he estado aquí bastante ocupadita. Entonces, pues eso me quedé en la primera parte y yo me voy a colocar arriba. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a explicar la sección reactiva, ¿listo? Y les voy a explicar cómo resolver la sección reactiva. Bien, para la sección reactiva, entonces lo primero que necesitamos, bueno,
Yo voy a abrir la simulación reactiva porque pues ya la tengo hecha, ¿sí? Voy a abrir esta sección de la simulación, ¿sí? Miren que pues es el mismo diagrama, pero pues con más equipos, ¿sí? Entonces, digamos que es una buena estrategia por si usted quiere llevar una paso a paso. ¿Qué sucede ahora? Llegamos a esta corriente S12. La S12 es la corriente que estamos utilizando nosotros para ingresar al reactor. Entonces usted va a colocar un reactor. Dicho reactor pues va a necesitar una especificación desde el punto de vista del equipo, o sea, tamaño, diámetro, volumen, longitud, carga de catalizador, fracción vacía del catalizador, tamaño de partícula. El catalizador son propiedades o características asociadas al catalizador. Mire que usted no coloca que el catalizador es óxido de zinc o es óxido de vanadio, pentóxido de vanadio, ni nada de esas cosas, ¿sí? Ni níquel rani, ni nada de esas cosas, porque el simulador no le identifica componentes digamos, inertes como catalizadores en el diagrama, en el flujo de proceso, y por eso usted no coloca el níquel o no coloca el pentóxido de vanadio, que pueden ser posibles catalizadores, en la lista de componentes. Entonces usted no tiene que ir a la lista de componentes a buscar un nuevo componente, sino que ya usted trabaja con eso y más bien se enfoca en buscar las especificaciones del catalizador de su sistema. Entonces, si su reacción es una reacción, por ejemplo, en fase gaseosa y le dicen que su lecho empacado está catalizado por esferas de tanto diámetro y tanto, pues usted calcula esos valores y ahí es donde carga esos valores, ¿listo? Para el reactor, entonces usted necesita una corriente de entrada, una corriente de salida, una corriente de energía que va a ser la corriente que vamos a utilizar para almacenar el valor de la transferencia de calor, ¿listo? Y usted en su reactor PFR, usted podría tener varios tipos de reacción o varios modelos. Podría trabajar un modelo adiabático, es decir, que el reactor pues se mantiene totalmente aislado, hermético, y pues la transferencia de calor asociada a la corriente de salida respecto a la de la entrada va a ser directamente relacionada a la reacción, al calor de reacción del sistema. Si usted trabaja un modelo isotérmico, entonces usted va a tener la misma temperatura a la entrada y a la salida, y eso le va a requerir un fluido de calentamiento y o de enfriamiento que le permita adicionar o retirar esa energía empleando un servicio, ¿listo? Y si usted tiene un modelo como el real, en el que usted conoce la temperatura de salida del reactor, usted puede calcular el delta de temperatura y puede calcular cuánta es la energía que tiene que retirarle o que adicionarle al sistema, dependiendo de si las reacciones en el modelo son endotérmicas o son exotérmicas, ¿listo? Entonces, en su sistema, entonces usted va a tener que cargar el reactor, ¿listo? Vamos a colocar esta especificación, entonces, PFR 001 va a tener la siguiente especificación. Va a tener una temperatura a la salida de 237 grados Celsius. Va a tener un volumen de 20 metros cuadrados, cúbicos. Una carga del catalizador, una longitud del reactor de 0.0015 metros. Es un reactor chiquito, ¿sí? Es un tubito, ¿sí? Es un tubito bien delgado con pues una longitud pequeña, ¿sí? Pero pues más bien gordito. Pero usted puede después evaluar si esas son las condiciones más apropiadas para ese reactor, ¿listo? ¿Cómo? Cambiando los valores. Cambia usted el volumen, cambia la longitud y mira los perfiles. También puede mirar la carga del catalizador. Entonces, lo que usted va a tener aquí son 1153.87 kilogramos por metro cúbico, y el diámetro de partícula va a ser 0.005 milímetros, y la fracción de vacío. Recordemos que la fracción de vacío le representa cuánto del espacio del reactor está ocupado o está vacío respecto al catalizador. ¿Listo? Esa es la información que usted necesita para el reactor. ¿Qué otra cosa creen ustedes que hace falta definir al reactor? Pues las reacciones, ¿no? Debemos decirle qué tipo de reacciones tenemos. Entonces, para hacer esas reacciones, miren, usted va a tener que tener
un modelo cinético o un modelo que le permita reflejar las velocidades de reacción sobre el equipo. Usted tiene un modelo de equilibrio y ese modelo de equilibrio, observe usted, ahí lo tiene, pues se coloca en settings. Mire que en settings usted tiene una parte de reacción y ahí es donde usted coloca las reacciones involucradas en el sistema. Tiene la síntesis de metanol, ¿listo? Descrita, ¿sí? Tiene una reacción asociada a esto, entonces es el dióxido de carbono más el 3 de hidrógeno van a producir en equilibrio metanol y agua, ¿listo? ¿Usted qué hace? Coloca el nombre, crea un nuevo set acá, después de crear el nuevo set, crea una nueva reacción y después de eso le va a salir el nombre de la reacción, ¿listo? Usted le pone de dónde sacó esa información, busca cuáles son los componentes que están incluidos en el sistema y le coloca aquí el coeficiente estequiométrico. Recordemos que si el coeficiente estequiométrico de un componente en una reacción es negativo, es reactante, y si es positivo, es producto. Usted sabe que el balance está bien porque él calcula la estequiometría de la reacción y le indica que está ok. ¿Listo? Además, usted debe identificar un componente base, un componente de referencia. En este caso, para esta primera reacción, es dióxido de carbono. ¿Listo? Para el reactor, tienen que describir un modelo cinético. Y el modelo cinético, pues, va a estar representado por una expresión como RDA es igual a una constante por las concentraciones de componentes en el reactor elevados a unos exponentes sobre una productoria de concentraciones por constantes de Van Hoff. Entonces lo que se hace ahí es que usted puede utilizar la plantilla general que tiene DWSIM, que es para escribir la expresión cinética en términos de una relación, ¿sí? Entonces usted ajusta lo que encuentra en un artículo en un numerador y un denominador. Usted escribe este polinomio para simplicidad ahorita de ustedes. Lo que vamos a hacer es que yo les voy a compartir esas expresiones cinéticas en el documento para que usted pueda incorporarlas. Ahí es donde usted colocaría el numerador y el denominador. ¿Listo? Entonces, yo les voy a tomar recortes para que recuerden porque esta parte es clave. Si la cinética está mal escrita, el simulador no les va a correr con los resultados apropiados en la separación. ¿Listo? Entonces, en esa parte, pues usted coloca eso, le indica a qué presiones parciales quiere trabajar y qué velocidad, qué unidades de velocidad quiere trabajar. Lo mismo tendría que hacer para una reacción de Water-Gas Shift. ¿Listo? Entonces, la reversibilidad pues va a indicarle pues, que puede estarse produciendo hacia adelante o hacia atrás, hacia los reactantes o hacia los la reacción. En la expresión Water-Gas Shift, la reacción tiene componente base también al dióxido de carbono, tiene usted la expresión, calcula define los coeficientes estequiométricos y calcula nuevamente las velocidades de reacción utilizando ese polinomio que está ahí. Listo. Con eso es suficiente. Entonces, para un reactor en DWSIM se necesita definirle una cinética, definirle un conjunto de parámetros asociados al equipo y la información del catalizador, donde le dice al simulador que el equipo coja tal modelo cinético. Acá, usted se va donde dice Reaction Set y usted dice Original Set. Mire que el Original Set es el mismo nombre que usted tenía para este set. Si yo le cambio aquí el nombre, voy a ponerle mi set de reacciones. Aquí, ok, listo. Observará que pues el simulador no le va a calcular, listo, hasta que usted le indique el set de reacción, ¿listo? Entonces vamos a ponerlo, ¿sí ve? Mire, ahí ya quedó, ¿sí? Entonces el set de reacciones, ahí es donde usted lo coloca. El set es un conjunto de reacciones. Usted puede tener más de una reacción en el reactor, entonces si usted tiene más de una reacción, como en este caso, usted va a tener un set, un único set donde tiene todas las reacciones que estén involucradas por ese equipo. Listo. Ese PFR puede demorarse un poco, mire que se nos tarda un poquito en calcular, digamos que nosotros podemos verificar los comportamientos en el software, ¿listo? En la parte de información. ¿Listo? Él está calculando, dice que tengamos paciencia,
¿Listo? Después de eso, ¿qué vendrían? Dos intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor los vamos a utilizar a las mismas condiciones de los intercambiadores que ya hemos hecho previamente. ¿Qué estamos usando acá? En este esquema, lo que estamos haciendo es una integración energética. El intercambiador 1 lo que está haciendo es enfriando la corriente caliente que salió del reactor a 237, disminuyéndola a 196. Pero ¿cómo la está enfriando? Pues utilizando una corriente más fría que esté en el proceso. Cuando nosotros generemos la separación de fases acá, vamos a encontrar que esta corriente, que es gas, que es un gas, pues está mucho más fría. Entonces lo que hice fue que yo la conecté directamente aquí para hacer la transferencia. Entonces de esa forma ahorro, porque este gas es un gas rico en reactivos, entonces aprovecho para enfriarlo, para calentarlo un poquito, para precalentarlo y retornarlo acá. Es una forma de aprovechar porque el gas está más frío que la corriente de salida del fluido del reactor, entonces lo que puedo hacer es que lo recirculo, pero para recircularlo lo tengo que acondicionar a la entrada del reactor, a los valores de temperatura y presión, y por eso lo paso por ahí. Entonces fíjense que en ese caso ustedes van a tener una corriente supuesta. Esta corriente S18 en la realidad es una corriente que debe ser calculada, pero usted necesita un valor inicial. Yo le dejo las especificaciones en el documento de esa corriente. A la salida de ese intercambiador de calor, ahí sí usted utiliza otro intercambiador de calor con el fluido de servicio convencional, como lo hemos trabajado, también se lo dejo indicado. Estos dos equipos ustedes los pueden ya resolver con el ejemplo de los otros 3 equipos que hemos resuelto hoy. Ahora, el separador es un equipo que, pues básicamente usted coloca un separador de gas y líquido, usted le indica las corrientes de materia y de energía. En este caso el sistema lo vamos a trabajar adiabático, entonces no necesita corriente de energía. Y como usted conoce, por el equilibrio de fases líquido-vapor, que necesita 2 condiciones termodinámicas para definir el equilibrio, usted va a observar que la corriente S15 debe tener una parte de vapor y una parte de líquido. Lo que sea vapor se va a ir a cimas, lo que sea líquido se va a ir a fondos. En este caso, usted puede observar que las 2 corrientes deben tener flujo. La S20 y la S16 deben tener flujo. De esa forma usted pues puede tener aquí solo líquido y aquí solo vapor. Ese vapor está a ¿qué presión? Está a 72 bares. Recordemos que la alimentación era a 78 en el reactor. Entonces necesito volverlo a presionar. Para ello comprimo, ¿listo? Y para comprimir, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Hago la compresión, ¿listo? Después coloco un equipo de recirculación. El equipo de recirculación, como vimos previamente, es un equipo teórico que nos permite calcular un modelo iterativo para volver a pasar varias veces por esa corriente y comparar los valores. Usted se va aquí al reciclo. ¿Qué necesita el reciclo para calcular? Solamente conectarlo. Usted no le cambie condiciones de flujo de esto, porque estos son tolerancias. Esto por defecto corre el reciclo. Después de ese reciclo, usted divide el flujo. La división de flujo lo que le está indicando aquí es que bueno, una cierta cantidad de materia va a salir del sistema y el resto va a retornarse al proceso. La idea es que el split sea lo más pequeño posible, el reparto sea lo más reducido posible, de forma que nuestro proceso pues pueda calcular de forma efectiva el valor de el fluido que estamos recirculando sin tanta pérdida de materia. Miremos cuánta materia se perdió aquí. Aquí se perdieron 500 kilogramos por hora, eso es bastante. Podría usted en el split tratar de ajustar la relación de forma de que la pérdida sea lo menor posible, ¿listo? Entonces usted aquí lo único que tiene que definir en este equipo es cuánto va a repartir en cada lado. Si tiene solo 2 corrientes de reparto, pues entonces tendrá que definirle tendrá que definirle una y la otra quedará especificada. La salida de una de estas corrientes será la corriente que usted utilizó como condición inicial sobre este intercambiador.
Entonces ahí ya usted hizo una primera parte. La corriente de salida va a quedar definida cuando usted cierre este reciclo con una corriente supuesta que también tiene en S19.2, que es una condición inicial, ¿listo? Usted no necesita especificarlas todas, puede poner cualquier valor en S19.2 y cerrar el reciclo, pero entonces para ello la idea sería que ustedes hicieran algo así. En este caso, algo como esto, ¿sí? Ahí les muestro. Usted cierra primero el reciclo, deja definido este pedazo, esta corriente la conoce, ¿listo? Puede asignarle valores parecidos a esta corriente y cerrar el reciclo. Como el reciclo va a recalcular los valores de los resultados de estas corrientes, la S19 y la S19.2 deberían ser iguales al finalizar la recirculación, cuando ya converja. Mire, aquí S19 está 206.26, S19.2 está 206.26. Esta está 73, esta está 1073 y así sucesivamente. Entonces usted no va a igualarlas, lo que va a darles cualquier valor supuesto, pero si ya usted calculó un primer valor, pues lo ideal sería que tomara ese valor como el valor supuesto, la primera iteración. Entonces eso le reduce también inestabilidad en el cálculo. ¿Listo? De esa forma, digamos, creo yo que ustedes tendrían su sistema completamente definido para resolver el esquema de su proceso. Tendrán una corriente de salida final, ¿listo? A la cual tendrían líquido, van a expandir el líquido con unas válvulas y esas válvulas lo que va a permitirles es, pues, aliviar ahí la presión. Al aliviar la presión usted podrá alimentar eso a la torre de destilación con una menor cantidad de, pues, requisito de presión, y para ello, cuando usted tiene un gas que está a alta presión y usted lo expande, usted puede tener posibilidad de que se le forme líquido. Entonces, eso puede pasar. En este caso tenemos un líquido, usted hace la expansión, se le forma de pronto un gas, más bien, aclaro ahí, hago la rectificación. Tiene un líquido, si usted expande, se le puede generar un gas. Si hace esa expansión, entonces usted tiene que retirar el gas del sistema y va a trabajar solo con el líquido, ¿vale? Lo último que quedaría en ese esquema sería bombear y hacer la torre de destilación. Entonces, creo que ya avanzamos en una buena parte de este ejemplo. Este fue un ejemplo que desarrollamos para practicar el uso del software, pues que ustedes tuvieran esa habilidad para resolver. Eso creo que la hemos logrado en una parte. Les dejo las especificaciones más tardecito de todo el esquema y la indicación de cuáles son las condiciones iniciales. La recomendación, ¿cuál es? Resuelvan el espacio bloque a bloque, problema a problema. Cuando termine el día viernes, pues si hay alguna inquietud sobre este ejercicio de ejemplo, no evaluativo, de ejemplo, de práctica, ustedes me comentan y lo discutimos aquí entre todos. Luis Carlos está preguntando, profe, buenas noches, quiero hacerle una consulta respecto a los requisitos de instalación de Aspen. ¿Qué necesita saber Luis Carlos para la instalación? Coménteme. Sí, profe, ¿Especificaciones del computador o algo así? sí, profe, es que estoy un poco limitado, la verdad, porque pues yo dispongo, pero del computador de la compañía, que ese sí tiene una máquina, pero estoy limitado con mi computador acá de casa. Eso es ya un computador, por ejemplo, que tiene Windows 7. Entonces, me he visto, estoy tratando... ¿Puedes proyectar un momento tu pantalla para mirar las especificaciones de tu equipo? Sí, no es ni... No, ahorita como no estoy así cerca, profe, estoy por fuera. Listo. Entonces hagamos una cosa, Luis Carlos. Cuando tengas disponibilidad de entrar a tu equipo, vas a hacer lo siguiente. Tú vas a la parte del escritorio, aquí el menú inicio, y pones ejecutar. Así sea en Windows 7, no importa. Sí, ¿sí? claro. Vas a colocar la especificación que te voy a dejar en el chat, ¿listo? Sí. De XDiag, que le permite dar un diagnóstico del computador. O sea, qué versión tiene. Mire, aquí yo tengo Windows 10,
tengo un Ryzen, tengo estas especificaciones de RAM, Usted no necesita tanta especificación para correr el software, ¿sí? Lo que va a pasar es que si usted instala el simulador, pues obviamente en un computador viejito, pues le va a demorar un poquito más calcular cosas, ¿sí? Yo estoy ahí en charlas con la profesora Juliana, con la doctora Juliana, para ver si tenemos posibilidad de hacer un acceso remoto para las personas que tengan dificultad de conectividad o cuestiones como lo que comentas. Sería lo ideal, pero no estás, digamos que depende más allá de la universidad propiamente lo logístico que de, pues digamos, de mi parte. Pero la idea sería que ustedes pudieran pues presentar eso. Si eso aún no es posible, pues la otra que le propongo es agendar espacios de uso del software, como hacen las empresas. Entonces, yo le presto un computador remoto en el que tengo el simulador y usted trabaja sobre ese programa, sobre ese computador. Le doy un acceso remoto a un equipo que le permita utilizar el software. ¿Sí? Pero entonces surgiría el problema de que pues vas a estar limitado, sujeto a tu internet. Si el internet está picho, pues obviamente te vas a demorar más, ¿sí? Lo ideal sería que tú tuvieras tu software, pero si no es posible, pues esa sería otra propuesta que te propongo. Entonces, te recomendaría, tómale un pantallazo a esto, me envías un correo, me dices, profe, buenas noches, un buen día, estas son las especificaciones de mi computador. ¿Considera usted que lo debo instalar acá o debemos hacer la otra estrategia? Y yo las leo, te respondo y te digo, bueno, ¿sabes qué? Yo te presto mi equipo en remoto y tú lo trabajas. Me dices a qué horas lo vas a trabajar y lo trabajas ahí. ¿Listo? Perfecto, profesor. Le agradezco mucho. No, con todo el gusto. Yo entiendo que la limitación del software puede condicionar el uso de la herramienta entonces, de acuerdo del problema que tengas, ¿no? De acuerdo del computador que tengas específicamente. Entonces, sí, claro. Sí, era algo que venía a venir, pues de que veía la maestría, lo veía venir con tiempo, traté de prepararme, pero es que es muy complicado también como es complicado. Sí, comprarme un computador nuevo, pero es complicado también ahora como está la economía y todo. No, de acuerdo, estamos de acuerdo y pues digamos que aquí entre colegas nos tenemos que ayudar y pues digamos que como yo les dije desde la primera charla, la idea es que aquí todos aprendamos y colaboremos entre todos somos profesionales y seguramente necesitamos este curso de aprendizaje de estas herramientas. Entonces, si tú tienes esa limitación y yo te puedo suministrar ese acceso remoto, créeme que no hay ningún inconveniente. Lo ideal sería que lo tuvieras, ¿sí? Tú. Claro, no, claro, si esa es la herramienta de trabajo, imagínese. Eso te da independencia, pero si no es posible, me avisas, ¿sí? ¿Listo? No hay ningún inconveniente. Yo creería que mañana me envío un recordatorio de la instalación para que los que aún no hayan instalado, pues puedan instalar por tarde el viernes, para que todos el viernes tengan el instalador. ¿Listo? Les dejo las especificaciones de este ejercicio de práctica, en el cual pues resolveremos pues las dudas que salgan el día viernes, ¿sí? Y hablaremos también un poquito del Excel y del MATLAB el día viernes, ya no tan enfocado en DWSIM, la sesión de hoy era más de practicar sobre el DWSIM. Entonces el día viernes haremos eso, ¿listo? Nos dedicaremos a generar un modelo matemático, a hacer el diseño, a evaluarlo, utilizando MATLAB y Excel, ¿listo? Entonces esa es la idea, ¿vale? Bien, ¿hay alguna pregunta ya para finalizar? Cualquier duda, no hay inconveniente. Me pueden escribir en el WhatsApp, me pueden enviar un correo y yo se los trataré de responder pues, lo más rápido posible. Queda pendiente lo del proyecto, que también tengo que terminar de especificárselos y enviárselos, porque, pues, como les comentaba, me ha tocado salir varias veces estos días, entonces, pues, me ha tocado sacar otros espacios para eso. Entonces, yo espero tenerlos los muy pronto, súper detallado, de forma que usted mismo lo pueda resolver con su equipo de trabajo. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No sé, ¿alguna inquietud en este momento? Profe, no sé si comparte los datos de reactor y el separado para que Sí, yo les comparto. Yo les comparto la especificación de toda la planta que acabamos de hacer hoy. Bueno, que tratamos de resolver hoy. ¿Listo? De forma de que si usted revisa en ese documento puede mirar si hace falta algo, si hace falta otra parte, etcétera, ¿sí?
Yo creo que es conveniente que ustedes resuelvan el problema por secciones, ¿listo? Primero ya resolvimos el problema de acondicionamiento de materia prima. Luego, ustedes tienen la sección de reacción y recirculación de reactantes, que es lo que estábamos planteando ahorita, que ustedes ya tienen una idea de cómo se debe resolver y les faltan las especificaciones. Cuando yo se las envíe, usted podrá resolverlas, ¿listo? Y la parte de separación, que es la más sencilla, ahí lo más crítico es usar la torre de separación, pero esta torre de destilación, la voy a mostrar rápidamente, es una torre que tiene unas condiciones iniciales muy dadas, puntuales, asociadas al objetivo de pureza. Si yo hiciera el diseño conceptual de esta planta, yo debería pensar en una forma de separar la mezcla salida del reactor para asegurar que el metanol esté al 98%. Y eso yo lo estoy haciendo en esta condición en el reactor, en la columna. Observe que cuando yo ya tengo este líquido, ¿sí? Mire, acá, pues puedo observar que estoy obteniendo una relación de pesados y de ligeros alrededor de, mire, una concentración en la cima de metanol, ¿listo? Del 98%, ¿sí? Que es incluso superior al objetivo, mire, 98,9, prácticamente 99%. ¿Listo? Entonces, esas especificaciones yo también se las comento en el documento para que usted la pueda resolver. ¿Listo? Y la idea es que utilicen este ejercicio como forma de práctica para el uso de la herramienta. ¿Sí? Miren que tuvimos más equipos que en el ejercicio pasado, nos enfrentamos a más condiciones, ya Ana aprendió a usar el Enter y a tener todo el cuidado al respecto. Entonces también esa idea de aprender entre todos es lo ideal. ¿Listo? Como les dije, el proyecto va a estar a libre acomodo de cada grupo de trabajo de acuerdo con el software que quieran utilizar. Si usted quiere usar DWSIM, puede usar DWSIM. Si quiere utilizar Aspen, puede utilizar Aspen. Si quiere utilizar HYSYS, puede utilizar HYSYS. Si quiere hacer el modelo matemático en Excel o en MATLAB, lo puede hacer ahí. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. La idea es que resuelvan el problema de diseño usando alguna de las herramientas de simulación que les propuse. ¿Sí? Digamos que en eso, usar una herramienta u otra no les va a dar más resultados o más notas respecto a otra, no es lo mismo, ¿sí? Son distintas formas, distintos tipos de cálculo para el mismo problema, ¿sí? Entonces esa es la idea, ¿vale? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, ya como para finalizar, alguna inquietud. ¿Todo está claro? Levanten la manito si todo está claro. Listo. Muchas gracias, Luis Miguel. ¿Todo está claro? ¿Los demás? Sí, profe. Vale. Entonces, este ejercicio lo voy a dejar también con la grabación para que usted lo pueda resolver, lo pueda revisar. De pronto, si me queda tiempo el fin de semana, les envío otro video con el paso a paso ya resuelto, o sea, desde cero, como lo hice acá, pero de corrido explicando cada uno de los equipos. Y pues usted también podrá practicar con él, ¿sí? Esto era, digamos, para interactuar también al respecto. Y pues listo, nos veríamos entonces el día viernes. A los que deseen participar de estas tutorías, revisaremos modelos matemáticos, revisaremos estrategias de diseño y revisaremos también pues consideraciones como ideas del proyecto que pues les indicaré pues próximamente, ¿vale? No siendo más, les deseo a todos y a todas una buena noche. Espero que les rinda mucho con sus materias, con sus trabajos y obligaciones, y nos vemos el día viernes en el mismo horario, en el mismo canal. Que tengan todos y todas una buena noche. Listo. Buenas noches, profesor. Vale. Buenas noches a todos.